Saludos, bienvenidos. Entramos en el Ecuador del mes de noviembre. Hoy es lunes 15 y como cada día comenzamos nuestro mes de redacción haciendo el repaso por la prensa. Comenzamos por el diario El Mundo. Marruecos forma milicias de colonos para cazar a los saharauis. Cada patrulla está integrada por unos 50 civiles y 2 policías de uniforme. Rastrean y registran las cuevas y escondrijos de la orilla del río del Ayun. Detienen a los jóvenes escondidos y los entregan maniatados a las comisarías. Cientos de jóvenes refugiados dispuestos a tomar las armas. Y otra de las noticias del día, el otro pacto del Tinel. Compromiso del Partido Popular catalán, gallego y vasco para que las comunidades históricas defiendan la unidad de España. Además, Griñán ignora el éxito de la manifestación y mantendrá el decretazo. Es otra de las noticias del día. Y la Unión Europea presiona a Irlanda para que acepte el plan de rescate cuanto antes. Nunca perdáis la esperanza, afirma Sukin en su primer día de libertad. Además, Hojiblanca pide 2.000 euros a cada olivarero para entrar en la SOS. Y ya hay 200 menores internados solo en Madrid por agredir a sus padres. Continuamos ya con los titulares más destacados del país que abren con investigadores de Gürtel buscan 30 millones de la red en Estados Unidos. El broker de Correa se negó en junio a declarar ante los fiscales. Y otra de las noticias, de las desgraciadas noticias del día, al final han ganado ellos, se lo merecen. Zapatero recupera el discurso laicista para captar votos. No haremos las leyes que quiere el Papa, dice el presidente. Y además a la caza oficial de las especies invasoras. Medio Ambiente erradica en España la mayoría de animales foráneos. En exteriores saca a 2 activistas españoles del Ayun. Y además solo el 28% de los convenios tiene cláusula de revisión salarial. ¿Pero qué quiere Rajoy? Que hagamos las leyes que quiere el Papa. Zapatero entra en campaña una semana después de la visita de Benedicto XVI. La encuesta DNC Report dice el 64,3% de los españoles contra la retirada de símbolos religiosos como puede ser el Belén y el crucifijo. Además, exclusiva a la horca por ser cristiana. La Razón habla con la familia de Asia Bibi, la primera cristiana condenada en Pakistán por blasfemar contra Mahoma. Y Marruecos a la caza del español. La policía entra a saco a las casas. La pedrea de los presupuestos, 128 millones para el País Vasco y 1 millón para Madrid. El gobierno dejó la costa sin vigilancia aérea a merced de los narcotraficantes durante 10 días. Conocemos ya los titulares más destacados de ABC. Aleusca española. Los líderes del Partido Popular en Galicia, País Vasco y Cataluña firman el antídoto al pacto Tinel que comprometen a luchar con la unidad de España. Zapatero, más anticlerical, acusa a Rajoy de querer legislar el dictado del Papa. Más ABC, Cataluña no puede renunciar a seguir su camino fuera del Estado. La noticia triste del día, Alonso pierde por un error táctico. Además, el fútbol, el Real Madrid sufre en Gijón para seguir líder. Estas noticias y otras en tan solo unos momentos. Conocemos ya los titulares de la jornada. Continúa la crisis en Marruecos. El gobierno marroquí denuncia a los medios españoles y los periodistas de nuestro país han denunciado a su vez que en el Ayun se encuentra en estado de sitio. Fin de semana marcado también por la campaña de los comicios catalanes. Partido Socialista y Popular han defendido sus posturas. Alicia Sánchez Camacho ha defendido el llamado compromiso de Barcelona. Y el cacao va camino de convertirse en una fuente de riqueza por encima del petróleo que moverá miles de millones de euros en el mundo. Los aplausos de amigos, compañeros y admiradores sirvieron de emocionada despedida al maestro Luis García Berlanga, genio y mago irrepetible del cine español. El
gobierno de Marruecos ha denunciado con fuerza lo que califica como una actitud irresponsable de varios medios de comunicación españoles en su cobertura de las informaciones relativas a este país, mientras otros periodistas españoles y de otros países escondidos en la zona declaran que lo que se está viviendo en el Aaiún es un auténtico genocidio. El gobierno de Rabat arremete de nuevo contra los medios españoles por intentar manipular a la opinión pública contra Marruecos. La imagen muestra a los periodistas expulsados del país magrebí tras los últimos incidentes relacionados con la cobertura del desmantelamiento del campamento saharaui del Aaiún. Ahora, en una declaración institucional del ministro de Comunicación, Khalid Nasiri, las autoridades marroquíes acusan en concreto a Antena 3, ABC, El País, la SER y la agencia EFE de recurrir sistemáticamente a procedimientos falaces, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos. Esta nueva ofensiva contra los medios españoles por parte del gobierno marroquí se produce una semana después de los altercados del Aaiún. El viernes, Rabat retiró la acreditación al corresponsal de ABC, expulsó a 3 enviados especiales de la cadena SER y bloqueó la entrada a otros 9 periodistas españoles de otros medios, entre ellos la agencia EFE. El Aaiún se encuentra en estado de sitio y la población saharaui tiene mucho miedo a hablar, según ha relatado el periodista francés de Radio Nacional de España, Guillaume Bontout, quien ha llegado a Gran Canaria junto a los activistas Silvia García y Javier Sopeña. El periodista francés de Radio Exterior de Radio Nacional de España, Guillaume Bontout, llegó a Gran Canaria junto a los activistas Silvia García y Javier Sopeña. Ellos se encontraban en el Aaiún y cuentan que la situación en ese lugar es muy difícil y ejercer como periodista es casi imposible. No, en absoluto, porque en realidad no pude ir en los sitios donde quería ir, no pude hablar con casi nadie, pude hablar con teléfono con unos activistas, pero cosas que ya hacíamos desde Madrid. Ahora mismo no creo que sea factible poder ejercer de periodista ahí. Bontout estuvo retenido por la policía marroquí y luego fue expulsado. Bontout manifestó que recibió un trato cordial por parte de la policía marroquí, a quien le costó entender que, pese a ser ciudadano francés, trabajaba para un medio español. Y sobre este asunto aún no se ha pronunciado el Partido Socialista inmerso en las elecciones catalanas. El presidente catalán y candidato del PSC, José Montilla, se ha comprometido entre José Luis Rodríguez Zapatero a no traicionar el país pactando con el Partido Popular, a diferencia de una CiU que no se puede fiar, y ha dicho que tampoco pactará con quien pide un referéndum contra la autodeterminación. Yo no estoy dispuesto a traicionar a Cataluña pactando con el Partido Popular para obtener la presidencia, os lo puedo asegurar. Y tampoco a mantenerme en ella, en la presidencia, pactando con quien quiera hacer un referéndum por la independencia. Porque a las pruebas me remito. Nunca Cataluña ha tenido un mayor nivel de autogobierno, una mejor financiación y una inversión del Estado, una mayor inversión del Estado que cuando yo he presidido la Generalitat. Y ya lo anunciábamos en prensa al comienzo de nuestra mesa de redacción. La presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, el líder del País Vasco, Antonio Basagoiti, y el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, han firmado en un acto simbólico el llamado compromiso de Barcelona para avalar a las comunidades históricas que se comprometen con la unidad de España. En un acto en el Salón del Tinel de Barcelona, el lugar donde se gestó el tripartito catalán en 2003, Núñez Feijóo y Basagoiti han arropado a Sánchez Camacho en la campaña catalana y le han dado la alternativa para abrir una nueva etapa en Cataluña. Ante 400 personas, estos dirigentes han contrapuesto este pacto que han sellado con la declaración de Barcelona firmada por el PNV, CiU y NBJ, así como el pacto del Tinel avalado por el PSC, Herri Batasuna, IEC e IUA, y excluyó al Partido Popular como socio del gobierno. Y la licitación de obra pública cayó un 32,5% en los 9 primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2009, hasta un importante de 20.114 millones de euros, según datos de la patronal constructora Seopan recogidos por Europa Press.
La reducción equivale a unos 9.700 millones de euros, dado que a cierre de septiembre del pasado año ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central habían puesto en marcha proyectos por un presupuesto total de 29.815 millones. Los contratos de edificación públicas, colegiados, hospitales y centros deportivos, administraciones e industriales disminuyeron un 16,3% entre enero y septiembre hasta los 8.658,3 millones, pese al incremento del 25% registrado la licitación de proyectos sanitarios. Y les hablamos ahora de un negocio que dará muchos beneficios, incluso más que el petróleo. Dos expertos en el cacao, el pastelero Jaume Urgeles y director del Museo del Chocolate y experto en mercadotecnia, Francesc Gil, han vaticiado que el cacao se convertirá en una fuente de riqueza por encima del petróleo, que moverá miles de millones de euros en todo el mundo. Entre estos miles de tesoros literarios, el verdadero protagonista ha sido hoy el cacao. La tercera edición de las experiencias culturales del Castillo de Peralada, en Girona, ha sido la excusa perfecta para reunir a un maestro pastelero, Jaume Urgeles, y un experto en marketing, Francesc Gil, con una pasión en común, el chocolate. Ante una treintena de atentos asistentes, Urgeles y Gil han conseguido romper mitos tales como que el chocolate, que gusta según las estadísticas al 90% de la población, sea un producto que engorda o que crea adicción. Además de explicar todo el proceso de elaboración del chocolate a partir del cacao, ambos han insistido en que este manjar al alcance de todos es un gran desconocido y que además de estar rico, puede llegar a hacer a los que lo producen y controlan en el mundo muy ricos. Pero sí que es cierto que se está convirtiendo en una fuente de riqueza realmente espectacular, por encima incluso del agua o del petróleo, y de aquí a unos años vamos a ver cómo las grandes multinacionales del sector van haciendo acopio del producto, porque sin duda se va a convertir en un valor estratégico muy importante, y estamos hablando de miles de millones de euros en todo caso a nivel mundial. Y el resultado, no hay más que verlo. Y los aplausos de amigos, compañeros y admiradores sirvieron de emocionada despedida al maestro Luis García Berlanga, genio y mago irrepetible del cine que retrató como nadie la sociedad española con humor y acidez, con una cerrada ovación alrededor de un centenar de personas, entre ellos la ministra de Cultura Ángeles González Sidney, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y la actriz Concha Velasco despidieron al cineasta en el cementerio de Pozuelo de Alarcón. Una ovación de varios minutos ha despedido al gran maestro del cine español, Luis García Berlanga. A lo largo de la mañana, la capilla ardiente instalada en la sede de la Academia de Cine fue un goteo incesante de amigos, compañeros de profesión y, en general, admiradores del cineasta, que nos ha dado títulos como Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo o La Escopeta Nacional. Hablamos mucho de Billy Wilder, pero yo creo que Luis García Berlanga si hubiera hecho cine en otra lengua, en este momento el mundo entero se rendiría ante su féretro como si fuera Billy Wilder. Todos, no ya los espectadores de cine, todos somos un poco distintos porque nos conocemos mejor gracias a sus películas. Él creaba un caos muy controlado y en medio de ese caos, como un domador en medio de la pista del circo, pues manejaba a todo el mundo. Y me gustaban mucho los secundarios mezclados con los protagonistas, pero en fin, el mejor personaje de todos ellos era el mismo. Más aplausos a la salida del féretro en el momento de partir al cementerio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Allí ha recibido sepultura ante un centenar de personas, entre ellos la ministra de Cultura, la alcaldesa de Valencia y la actriz Concha Velasco. Los restos mortales de Berlanga reposan ya en la misma sepultura donde está enterrado su hijo Carlos, uno de los iconos de la música española de los 80. Y un trágico suceso. Un matrimonio de avanzada edad y su hija han resultado intoxicados al incendiarse ayer tarde su vivienda situada en un edificio del número 49 de la calle Prudencio Álvaro en el distrito Ciudad Lineal, que ha quedado arrasada por el humo y las llamas, informaron a EFE fuentes de emergencia de Madrid. El incendio ha ocurrido a las pasadas 19:30 horas en el cuarto piso letra F del citado edificio. Al parecer ha comenzado en uno de los dormitorios de la vivienda, que está muy próxima a la calle de Alcalá. En el interior del piso se encontraban en ese momento un matrimonio compuesto por un hombre de 85 años y su esposa de 77, así como una hija de 45 años.
Y un total de 16 personas han fallecido en las carreteras españolas en alguno de los 13 accidentes mortales registrados durante el fin de semana, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico. Además, entre las 15 horas del viernes y las 24 horas del domingo, 10 personas han sufrido heridas, de las que 6 han resultado de carácter grave y otras 4 de carácter leve. En el accidente más trágico se ha registrado este domingo en la carretera A315 a la altura del municipio jinense de Cazorla. 3 jóvenes de entre 23 y 27 años han fallecido y uno de 19 ha resultado herido grave como consecuencia de la colisión de 2 turismos. Y ahora les hablamos de una iniciativa que puede salvar la vida. La residencia geriátrica de Belvis de Jara, al oeste de la provincia de Toledo, dispone de camisetas inteligentes que miden las constantes vitales de los ancianos y envían además la información mediante Bluetooth al sanitario, que puede controlar así al paciente desde cualquier lugar. Es como llevarse al médico puesto, y es que esta innovadora camiseta mide las constantes vitales. Ahora se está probando de manera experimental en esta residencia de ancianos de Belvis de la Jara, en Toledo. Manuel, de 85 años, es uno de los primeros usuarios de una prenda que le han hecho mucho más cómodas las pruebas a que se tiene que someter por los inevitables achaques de la edad. De aquí noto seguridad, más seguridad, pero de aquí vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta innovadora camiseta mide el ritmo cardíaco y la respiración. Luego pasa los datos a una consola que los registra y los envía al sanitario que corresponda. Así de sencillo. Y es que probablemente Manuel nunca pensó que sus controles de salud podría pasarlos tan solo con enfundarse una camiseta. Italia vive una fuerte crisis de gobierno. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha afirmado que se convocarán elecciones si falla en la Cámara Baja el voto de confianza al que se someterá después de haber aprobado los presupuestos. Berlusconi no se da por vencido. El primer ministro italiano afirma que se convocarán elecciones solo en el Congreso si falla en la Cámara Baja el voto de confianza al que se someterá después de haber aprobado los presupuestos de aquí a unos 10 días. Es legal, pero hasta ahora jamás se ha aplicado este artículo en la democracia italiana. Si el gobierno, decía por teléfono, pierde el voto de confianza en la Cámara de Diputados, habrá elecciones exclusivamente para renovar esta asamblea y veremos lo que deciden los italianos. Berlusconi ha perdido la mayoría en esa Cámara, presidida por su antiguo aliado Gianfranco Fini. Fini amenaza con retirar a sus 4 ministros del Ejecutivo si Berlusconi no dimite antes. A partir de hoy la decisión puede llegar en cualquier momento. Para profundizar aún más en la crisis, la oposición ha presentado 2 mociones de censura. La posibilidad, pues, de unas elecciones anticipadas parece estar cada vez más cerca en Italia. A Berlusconi solo le queda la Liga Norte. Y el cólera en Haití sigue cobrándose vida. Se contabilizan hasta 1000 bajas y más de 14.500 hospitalizaciones. El brote de cólera en Haití ha provocado ya casi 1 millar de muertos. Según cifras oficiales, hay 917 víctimas en todo el país y más de 14.500 hospitalizaciones. El departamento más afectado sigue siendo Artibonite, en el oeste, donde se cree que se originó el foco epidémico. ONGs como Médicos Sin Fronteras alertan de la rápida progresión de la enfermedad. Nuestros expertos nos dicen que los casos van en aumento y es lo que estamos constatando cada día. En la capital, Puerto Príncipe, en gran parte en ruinas por los efectos del terremoto de enero, se contabilizan 27 muertes y algo más de 600 hospitalizaciones. La República Dominicana ha vuelto a cerrar la frontera tras una breve apertura que ha durado unos pocos días. Precipitaciones en el norte y pocas en el sur, aunque seguirán descendiendo las temperaturas. En Galicia, área cantábrica, nuboso o muy nuboso, con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente tormentosos más frecuentes en el litoral cantábrico oriental. En el este de Cataluña y nordeste de Baleares, chubascos débiles. En el resto de España, predominio de poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Y Carmen Posada nos vuelve a sorprender con su última novela. Vuelve el crimen, la mujer rica y la jet set.
Literatura, misterio y una tarjeta Visa. La perfecta revista y Premio Planeta, Carmen Posada, presenta su nuevo libro Invitación a un asesinato. De nuevo una mujer y la jet set son los protagonistas de esta nueva novela de la escritora uruguaya. Ella misma reconoce que los ricos le ofrecen mejores escenarios. Siempre me dicen que por qué hablo de ricos. Yo siempre digo que las pasiones humanas son iguales en todos lados. Lo que cambia es un poco el decorado, y lo pongo en este decorado porque la verdad es que los de la jet set y todo eso son muy graciosos. Es una cosa tan pintoresca que me divierte hacerles una sátira así. Ahora está comenzando la promoción de este nuevo trabajo, que ya se encuentra entre los primeros puestos de los más vendidos. Traducida a más de 20 idiomas, Carmen Posada ha hecho en esta ocasión un guiño a la novela negra clásica de Agatha Christie o Conan Doyle, un homenaje que cumple con la mayoría de los requisitos esenciales de este género. Todos los sospechosos tienen que estar en un espacio cerrado, todos tienen que tener un motivo para asesinar a Olivia, en este caso, la protagonista. Bueno, y a partir de ahí ya no se parece tanto a las novelas del género, ¿no? Porque se puede hacer un homenaje, pero por supuesto no se puede volver a escribir como Agatha Christie, porque eso ya lo hizo ella, lo hizo muy bien. Está considerada por la prensa internacional como una de las escritoras latinoamericanas más influyentes de su generación. Ahora, nos contó, quiere dejar un tiempo la novela y piensa retomar la biografía. Aún no sabe de quién, pero será una mujer. Los libros infantiles continuarán saliendo de su imaginario al menos una vez al año, como suele tener como costumbre. Vuelve una de las damas del crimen a las librerías españolas, una invitación nada despreciable en primera fila a un asesinato. Bueno, y hasta aquí las noticias. Recuerden que podrán seguir informados durante todo el día. Nosotros nos despedimos hasta mañana.